Yo les digo que a esta gente no se le dará ninguna señal, dice el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, verso 11 al 13. Vinieron los fariseos y empezaron a discutir con Jesús. Querían ponerlo en apuros y esperaban de él una señal que viniera del cielo. Jesús suspiró profundamente y exclamó: ¿por qué esta gente pide una señal? Yo les digo que a esta gente no se le dará ninguna señal. Y dejándolos, subió a la barca y se fue al otro lado del lago. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Colosenses capítulo 3, verso 16. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Sean bienvenidos una vez más a su canal de evangelización. Le damos gracias a Dios porque Él nos ha permitido ese gran milagro, el poder levantarnos nuevamente en este día maravilloso, el abrir nuestros ojos, el hacer que nuestro cuerpo tenga movimiento, es un gran milagro de Dios. Y le damos gracias porque Él nos permite estar nuevamente en este día lunes, principio de semana, una semana de trabajo, de labor para todos. Y pedimos a Dios que acompañe a cada uno de ustedes en sus trabajos, en su negocio, en su casa, en el campo, donde quiera que usted se encuentre. Que Dios sea el único que lo pueda acompañar y fortalecer en los momentos por el cual ustedes están pasando. Que Él sea el único que les conceda todo lo que su buen corazón desee. San Marcos capítulo 8, en su verso 11 al 13. El Evangelio nos enseña que un grupo de personas, fíjese bien, un grupo de personas que pone a prueba al Señor Jesús, que discute con Él, ¿sí? Discute con el Señor y que le pide milagros, señales. Fíjese bien, muchos han caído en ese error, ¿sí? Muchos en nuestro tiempo, en nuestra vida en que vivimos, han caído en ese error y muchos están pidiéndole al Señor señales y milagros. Si ustedes se dan cuenta, muchos han dejado la verdadera iglesia de Jesucristo y se han ido de la iglesia porque según ellos no han encontrado milagros, no han encontrado sanación, curaciones, y se van y han visto que otras personas han hecho milagros, sanaciones y se van para allá. Pero el Señor hoy nos enseña que nosotros debemos tener esa convicción. Hoy el Señor nos enseña sobre la convicción de la fe. Que nosotros no debemos ir tras los milagros, sino que tenemos que estar convencidos, ¿sí? La convicción de la fe. Que a través de la fe nosotros sabemos y permanecemos dentro de la iglesia de Jesucristo y que ahí el Señor hará esos milagros. Sí, muchos han caído en ese error de que no encuentran esa ayuda, no encuentran eso que ellos quieren, llevan tantos años de estar dentro de la iglesia y muchos han dicho, no, es que yo he visto al fulano pastor que él ha sanado enfermos, él ha hecho milagros, así. Qué bueno, pero si el pastor, aquel fulano pastor que se llama, ¿por qué si él sana a los enfermos, por qué no se va a los hospitales? Los hospitales están llenos de enfermos, ¿por qué no se van para allá y lo van a levantar a todos los enfermos de allá? Muchas veces, como andamos buscando, fíjese bien, esas señales, esos milagros, es por eso, fíjese bien, si Satanás tentó a Jesús, cómo Satanás no se va a disfrazar de alguien para engañar al cristiano. Fíjese bien, Jesús se siente triste, la tristeza de Jesús por esas personas que andan en el mundo
buscando señales y milagros. Jesús se siente triste, una gran tristeza que está en el Señor por esas personas que andan tras los milagros y que han abandonado su iglesia, la verdadera, la única que Cristo fundó. Hay otros que dicen, hay muchos que dicen, eso es lo mismo, eso es lo mismo, estar aquí o estar allá es lo mismo, servimos al mismo Dios. No, no es lo mismo. Fíjese bien que Jesús tuvo piedad, compasión y amor con los fariseos. Claro que sí los tuvo. Por más que el Señor demostrara señales y prodigios con ellos, no creyeron. Ese es el grupo que se acerca a Jesús. Oiga cómo lo dice. Vinieron los fariseos y empezaron a discutir con Jesús. ¿Por qué discutían con Jesús? Porque ellos se sienten más que Jesús, se sienten más grande, más superior que el Señor. Aún el Señor, fíjese bien, aún el Señor demostrándoles con señales, con prodigios, aún ellos no creyeron en Él. Y por eso van a discutir con Jesús. ¿Quiénes son los fariseos? Escuche cómo lo dice San Mateo capítulo 23, verso 27. Vea cómo lo dice el Señor. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes son como sepulcros bien pintados que se ven maravillosos, pero por dentro están llenos de huesos y de toda clase de podredumbre. Ustedes también aparentan como que fueran personas muy correctas, pero en su interior están llenas de falsedad y de maldad. Dígame usted que si los fariseos no existen en este tiempo. Dígame usted que si en este mundo en que vivimos no existen los fariseos. Dentro de la iglesia hay gente que anda buscando milagros, y por qué no decir los protestantes también. ¿Por qué no decir? Andan por las calles gritando con aquellas bocinas como que si el Señor fuera sordo. Andan para arriba y para abajo con esa gran gritadera, alabando, cantando, haciendo milagros, sanaciones, curaciones. Pero ¿por qué no van a los hospitales? Ahí hay muchos que lo necesitan. Ellos expulsan demonios donde no hay, y donde verdaderamente hay, ahí no lo expulsan. Esos hacen para engañar a los demás. Pero ¿qué pasa? El Señor mismo dice, cuídense, cuídense, porque hasta los elegidos serán arrastrados para allá. ¿Sí? Claro que sí, que dentro de la iglesia católica, dentro de la iglesia hay personas que todavía andan con esa mentalidad de protestante, con esa mentalidad de fariseo, ¿sí? Que anda buscando, pidiendo, anda discutiendo con el Señor. Dígame usted si no son ellos aquellos que se han dividido de la iglesia, se han separado de la iglesia y que contradicen el evangelio, contradicen la palabra del Señor. Y muchos dicen, eso es lo mismo, si fuera lo mismo, ¿por qué ellos los protestantes, por qué ellos no predican de la Santa Eucaristía, que es el pan vivo bajado del cielo? ¿Por qué no predican de la verdadera iglesia que Cristo fundó? ¿Por qué no predican de María, que es madre de la iglesia y madre de los cristianos? ¿Por qué no lo predican? Que allá en San Juan 19:26 Jesucristo se lo dejó al discípulo amado, y que es el discípulo amado que nos estaba representando. ¿Por qué no? Ellos no enseñan de eso si es lo mismo. No, por eso el Señor les dijo claramente. El Señor les dijo claramente que ustedes son como sepulcros, y les dijo, hipócritas. Hay maestros de la ley y fariseos que son unos hipócritas. Ustedes son como sepulcros bien pintados, que se ven maravillosos pero que por dentro están llenos de huesos y de toda clase de podredumbre. Cuidado.
Cuidado, porque ellos no creen, fíjese bien, raza de víboras, porque ellos viendo no creían y así discutían, se creen más que Dios, se creen más que Jesús, que ellos son más que Dios en la tierra, fíjese bien. No creen, no creían en lo que Jesús les enseñaba y hoy en nuestro tiempo no creen en lo que la iglesia enseña, lo que Jesucristo enseña desde su iglesia. Recuerde usted que allá en San Juan 20, como del 28 en adelante, pero unos versos antes, los discípulos le dicen a Tomás, hemos visto al Señor. Y Tomás dice, hasta que yo no vea con los ojos. Vamos a buscarlo allá en San Juan capítulo 20, en su verso 26. Vamos a leerlo desde el 26. Dice, 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos, les dijo, la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado, deja de negar y cree. También Tomás no creía de lo que le habían dicho los discípulos que habían visto al Señor, que el Señor había llegado con ellos. Y Tomás dijo, hasta que yo no lo vea, no creeré. Así lo dijo Tomás, hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzco mi mano en la herida de su costado, no creeré. Estaba como los fariseos, Tomás vivía como los fariseos, incrédulo. Así eran los fariseos, así era el grupo que se acercó a Jesús a discutir con Jesús. ¿Sí? Así mero. Y vean, dice, querían ponerlo en apuros, querían ponerlo a prueba a Jesús. Dice el Evangelio, vinieron los fariseos y empezaron a discutir con Jesús. Querían ponerlo en apuros, querían ponerlo a prueba a Jesús. ¿Saben ustedes quién tentó a Jesús? Satanás. Satanás tentó a Jesús allá en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, del verso 1 en adelante, cuando Jesús salió del desierto, fue tentado en el desierto, fue Satanás y con la misma escritura lo tentó. Y eso es lo que están haciendo los fariseos. Querían ponerlo en apuros, fíjese bien. San Mateo capítulo 4, verso 1, Satanás tentó al Señor como los fariseos ponen a prueba al Señor Jesucristo. Y tengan cuidado ustedes, porque también serán tentados con la misma Sagradas Escrituras. Si así hicieron al Maestro, al Señor, ¿qué será de nosotros? Tenga cuidado, eso es lo que se está viviendo en este mundo presente, que los fariseos de este tiempo andan pidiendo señales, andan, fíjese bien, pidiendo milagros y muchos van atrás de ellos buscando también señales y milagros. Muchos han caído en ese error. Cuidado, queridos amigos, hermanos en la fe. ¿Sí? Muchos han caído en ese error y muchos están pidiendo al Señor señales y prodigios. Pero ¿qué pasa? Dice el Evangelio, dice, querían ponerlo en apuros y esperaban de él una señal que viniera del cielo. ¿Mm? Esperaban de él una señal que viniera del cielo. Vea cómo lo dice San Pablo, el apóstol San Pablo, en segunda de Tesalonicenses, en su capítulo 2, en su verso 2. Oiga cómo lo dice, segunda de Tesalonicenses, la carta del apóstol San Pablo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, en su verso 2, dice de esta manera: que no se dejen perturbar tan fácilmente,
No se asusten por manifestaciones del Espíritu, o por rumores, o por alguna carta que pasa por nuestra, que dicen que el día del Señor es inminente. No se dejen engañar, dice el apóstol San Pablo. No se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía. Wow, aquí aparece la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Ustedes creo que saben qué es la apostasía, ¿verdad? Lo dice apóstol, el mismo apóstol San Pablo lo dice allá en la primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 1. Oiga cómo lo dice. Lo dice, no se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión. Primero tiene que producirse la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Dice Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1, dice, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Algunos, no dice todos, algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Enseñanzas diabólicas. ¿Sí se dan cuenta? Hay una enseñanza verdadera, la de Jesucristo, y la otra enseñanza que es diabólica, de aquellas personas que se han salido de la iglesia. Por eso dice, algunos renegarán de la fe. ¿Sí? El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. Hombres, ¿sí? Entonces, por esa razón dices San Pablo en 2 Tesalonicense, no se dejen engañar de ninguna manera. La apostasía, el apóstata, es aquel que reniega de la fe, es aquel que reniega de la enseñanza de la palabra de Jesucristo. Ese es el apóstata. Es aquel que se ha salido de la iglesia. Es aquel que se ha hecho protestante. Eso es un apóstata. Pero ¿cómo lo van a saber ustedes? Pues ¿cómo lo van a saber los demás si ustedes tampoco lo comparten la enseñanza? Si tampoco ustedes invitan a los demás a suscribirse y juntos estudiemos las Sagradas Escrituras, ¿cómo lo van a saber ellos? Que el apóstata o la apostasía, el apóstata es aquel que se ha separado, que se ha ido de la Iglesia Católica. Y qué bien le ponen ellos, cristianos evangélicos, para no ponerse el nombre de apóstata. Pues es el que reniega con toda la enseñanza, reniega del bautismo de los niños, reniega del matrimonio, reniega de la enseñanza de nuestra Madre la Virgen María. Reniegan de todos. Aparecerán hombres mentirosos, dice, en los últimos tiempos. Algunos renegarán de la fe para seguir doctrinas diabólicas, dice San Pablo, el apóstol San Pablo en primera de Timoteo capítulo 4 en su verso 1. Y entonces, por eso dice a San Pablo, el apóstol San Pablo en 2 Tesalonicenses, dice, no se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión, el instrumento de la perdición, ¿sí? Y vea cómo lo dice el verso 9. Al presentarse, en el verso 9, al presentarse este sin ley, con el poder de Satanás hará milagros. Que sí, Satanás hace milagros. Claro que sí. Satanás hace milagros y es por eso que él
anda dividiendo, anda destruyendo la fe de aquellos débiles, de aquellos frágiles, aquellos que no se quieren formar, aquellos que no se quieren preparar, y son aquellos que terminan siendo protestantes, apóstatas, que reniegan de toda la enseñanza del Señor. Hoy, al presentarse sin ley y con el poder de Satanás, hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira, para engañar y pervertir a todos los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad que los habría salvado. Por eso Dios les está enviando la fuerza del engaño, dejando que crean. Fíjense bien. Por eso Dios les está enviando las fuerzas del engaño, dejando que crean en la mentira. Entonces, Satanás sí hace milagros, hace prodigios, ¿sí? Al servicio de la mentira. Ustedes han escuchado cuando hay personas que dicen, pero si yo vi al señor pastor, al fulano pastor, yo lo vi, que sí lo levantó al enfermo, que sí lo levantó, claro que sí. Satanás hace milagros, pero por eso la iglesia, por eso Jesucristo no nos enseña ir tras los milagros, sino que nos enseña de la convicción de la fe, estar convencido en lo que el Señor enseña, y que de eso, ahí vamos a encontrar nosotros los milagros. El Señor no nos enseña, no dice que nosotros tenemos que ir tras los milagros. Son los fariseos de este tiempo los que no quisieron aceptar. Cuando Jesús les demostraba con señales y prodigios, no creyeron en él. Se sintieron más grande que Dios, ¿sí? Los fariseos de este tiempo se sienten más grande que Dios, porque no aceptan su palabra, aunque lo dicen las Sagradas Escrituras, no lo aceptan. Y es por eso, fíjese bien, que la palabra del Señor en San Mateo, capítulo 24, San Mateo capítulo 24, en su verso 11, vea usted cómo lo dice San Mateo 24:11. Tenga cuidado, porque aparecerán falsos profetas, dice. Aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente, y tanta será la maldad que el amor se enfriará en muchos. Pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Esta buena nueva del reino será proclamada en el mundo entero, y todas las naciones oirán el mensaje. Después vendrá el fin. Tenga cuidado, porque aparecerán falsos profetas y engañarán a mucha gente, hasta incluso a los mismos católicos, los mismos catequistas, los mismos que están preparados dentro de la iglesia. ¿Ha visto ustedes cómo predicadores de la palabra han abandonado el ministerio, han abandonado la iglesia? ¿Por qué? Por los milagros que se dejaron engañar. Por eso dice, aparecerán falsos profetas que engañarán a muchos, y tanta será la maldad que el amor se enfriará en muchos. Y por eso el mismo Jesús en San Mateo capítulo 24, en su verso 24 nos dice, porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas, que harán cosas maravillosas, oiga bien, que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que yo se lo he advertido de antemano. Ahí está. Yo no sé si eso se entiende o no se entiende. No sé si la palabra del Señor es clara o no es clara, pero hay muchos que por falta del estudio, por falta de la preparación, se han dejado llevar, se han dejado arrastrar, ¿sí? Se han dejado
convencer, y son por esos falsos profetas. El mismo Señor lo dice, porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que yo se lo he advertido de antemano. Usted sabe qué es lo que dice la palabra del Señor. Y por eso San Juan, el Evangelio de San Juan, en su capítulo 9, en su verso, San Juan capítulo 9, verso 39 nos dice de esta manera. San Juan 9:39, y Jesús añadió: he venido a este mundo para llevar a cabo un juicio. Para aquel que no cree en la iglesia, en la enseñanza, en la palabra de Jesucristo, aquel que no vive la convicción de la fe, aquel que se deja arrastrar por los milagros, por aquellos falsos profetas, aquellos que se ponen el título de pastores evangélicos, tenga cuidado, porque hasta hoy hay mujeres donde se llaman pastoras. Y cuando Jesús eligió a sus discípulos, a sus 12 discípulos, no eligió ni una mujer dentro de ellos. ¿Acaso eso no se ve claro? Pero realmente se han dejado engañar por los falsos pastores. Oiga, Jesús añadió: he venido a este mundo para llevar a cabo un juicio. Los que no ven, verán, y los que ven se volverán ciegos. ¿Sí se da cuenta? Los que no ven, verán, y los que ven se volverán ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban ahí con él le dijeron: así que también nosotros somos ciegos. Jesús les contestó: si fueran ciegos no tendrían pecado, pero ustedes dicen vemos, y esa es la prueba de su pecado. Pues tenemos un pecado todos los que vemos, porque sabemos qué es lo que nosotros buscamos dentro de la iglesia, qué es lo que nosotros pedimos al Señor, más otros que se han ido de la iglesia, que se han apartado, se han dividido. Por eso Jesús lo dijo claro. Y los discípulos contestaron, fíjese bien: así que también nosotros somos ciegos. Jesús les contestó: si fueran ciegos no tendrían pecado, pero ustedes dicen que vemos, y esa es la prueba de su pecado. Así es, queridos hermanos y hermanas. Por eso, en el verso 19, fíjese bien, dice que va a haber un juicio para el que no cree. Escuche. En el verso 19 dice de esta manera: y les preguntaron: ¿es este su hijo? Y ustedes dicen que nació ciego. ¿Y cómo es que ahora ve? Los padres respondieron: sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿Y quién le abrió los ojos? Tampoco. Pregúntenle a él, que es un adulto y puede responder de sí mismo. Los padres contestaron así por miedo a los judíos, pues estos habían decidido expulsar de sus comunidades a los que reconocieran a Jesús como el Mesías. Por eso dijeron: es mayor de edad, pregúntenle a él. De nuevo los fariseos volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: confiesa la verdad, nosotros sabemos que ese hombre que te sanó es un pecador. Él respondió: yo no sé si es un pecador, lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les dijo: yo sé que he dicho y no me han escuchado. ¿Para qué quieren oír otra vez?
¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? ¿Sí? Esto requiere un juicio. ¿Sí? Entonces, por esa razón, queridos hermanos, amigos, que nos escuchan en distintas partes del mundo entero, en distintos países, dice Jesús que a esta gente no se le dará otra señal. Jesús lo dijo. Algunos fariseos, oiga cómo lo dice el Evangelio. Jesús suspiró profundamente y exclamó: ¿por qué esta gente pide una señal? Yo les digo que a esta gente no se le dará ninguna señal. Y dejándolos, subió a la barca y se fue al otro lado del lago. Dice que a esta gente no se le dará ninguna señal. Así que la invitación es a que nosotros, ¿sí?, vivamos por convicción, ¿sí? Vivamos por convicción, no por milagros. No andemos tras los milagros. Pidamos al Señor para que el Señor tenga piedad de nosotros y que nuestra fe sea firme. Nuestra fe sea firme, sea fundada sobre la roca, para que venga el viento, venga las lluvias y no se puede mover. Porque la recompensa será al final de la vida. Dios tiene preparado una recompensa. Así que si usted quiere separarse, quiere convertirse en apóstata, dejarse llevar por aquellos falsos profetas, falsos mesías, pues ya es usted. Pero la palabra de Dios lo explica y lo enseña claramente. Entonces, por esa razón, queridos hermanos, haciendo la invitación a los que no se han suscrito a suscribirse, activar la campanita y dejarnos un me gusta. Y invitándolos a ustedes que nos dejen un comentario para ver de qué país nos ven. Sí, entonces, dejando esa invitación y que Dios le conceda un hermoso y maravilloso día. Que Dios el Señor nos guarde y nos protege. Nos encomendamos en la Santísima Trinidad, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.